Ahora vamos a hacer la consulta 6 acerca de la pregunta número 6 que nos dice el número de migrantes por el número de hijos por estado civil y por sexo. En este caso no nos pide ninguna restricción, entonces simplemente pasamos nuestra base de datos. Archivo, importar datos, base de datos, nueva consulta. Access Database, siguiente, examinar. En archivo de tipo Access buscamos nuestra base de datos, abrir y aceptar. Pasamos solo a lo que vamos a necesitar, la tabla migrantes. Nos decía el número de migrantes por el número de hijos, por el estado civil y por sexo. Número de migrantes y el número de hijos ya está. El estado civil pasamos y la tabla sexo. Eso es de las preguntas. Ahora en el informe de la pregunta 6 nos pide el nombre que ya tenemos, cédula también, fecha de migración igual, el estado de civil ya pasamos, el sexo ya pasamos, el número de hijos nos falta solo la ocupación. Pasamos la ocupación, pero cabe recalcar que la ocupación se relaciona con migrantes o ocupaciones con la tabla directa de migrantes. Siguiente. Y vemos que todo esté relacionado. Siguiente, siguiente y finalizar. Esperamos a que se ejecute y nos muestre nuestra base de datos. Nos pedía la pregunta número 6, el número de migrantes por el número de hijos, por estado civil y por sexo. Cuando son 3 variables, lo que hacemos es utilizar gráficos, cuadros de diálogo antiguos, barras. Ponemos en barras apiladas resúmenes para grupos de casos definir. Nos decía el número de migrantes por el estado civil, por el número de hijos, por estado civil y por sexo. Número de hijos, estado civil y sexo. El número de hijos lo vamos a pasar en el eje de categorías. El sexo en las pilas y el estado civil en las columnas. Damos a aceptar y esperamos a que nos muestre el gráfico. Y aquí nos muestra el número de hijos por cada estado civil y cada barra está definida por el sexo tanto masculino y femenino. Damos doble clic en el gráfico y esperamos a la ventana. Seleccionamos la opción del gráfico para que se nos ponga las etiquetas, cerramos las ventanas y ahora tenemos el número de cada caso de cada barra. Ahora sí, continuamos con el informe. Para ello vamos a seleccionar un caso. Por ejemplo, del estado civil soltero que tenga número de hijos 4 y del sexo masculino. Entonces sería estado civil soltero, número de hijos 4 y del sexo masculino. Vamos a datos, seleccionar casos y si se satisface la condición de, dijimos mi número de hijos. Igual y ponemos 4 y dijimos que sea del estado civil soltero. Igual abrimos comillas soltero, cerramos y dijimos que sea masculino, sexo, nombre, igual en este caso el número de hijos va 5 comillas para poder continuar y aceptar. Ahora ya he definido cuáles son los casos que satisfacen esa condición y realizamos el informe, analizar informes, resúmenes de casos
Y vamos a ver lo que nos pedía el informe de la pregunta número 6. Nos pide nombre, cédula, fecha de migración. Nombre, cédula, fecha de migración, estado civil, sexo, número de hijos. Estado civil, el sexo, el número de hijos y la ocupación. Y desmarcamos la opción que dice limitar los casos de los primeros 100 porque queremos de toda la base. Damos clic en aceptar y nos aparece el informe. Habíamos seleccionado del estado civil soltero, número de hijos 4 y del sexo masculino nos debía dar 107 casos. En la primera tabla se muestran ya los 107 casos y vemos si se cumple la condición del sexo masculino, estado civil soltero y número de hijos 4, lo que nos da 107 casos. Y aquí está el total. Esa ha sido la resolución de la pregunta número 6.